Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 193. En Konoha no hay talento. Originalmente, Roshi había estado informando a Tsunade sobre la situación en Tsunagakure y Kumo. Entre las dos, la postura de Kumogakure era la más clara. Se mostraron inflexibles respecto al lugar del evento. El primero debía celebrarse en la aldea oculta de la nube. A cambio, estaban dispuestos a ceder a Konoha una parte de los ingresos por la venta de entradas. El problema radicaba en que la participación propuesta no cumplía con las expectativas de Konoha. Por eso Roshi estaba aquí hoy. Después de todo, Kumogakure había sido quien propuso la idea en primer lugar. Sería demasiado grosero decir directamente: planeamos abandonarlos y trabajar con otra persona. Así pues, la única opción era subir el precio, de forma lenta y metódica. Al final, Kumogakure seguiría siendo el socio preferido. Eran los más activos, los mejor preparados y, lo más importante, el desacuerdo no era realmente por dinero. Ese no era el verdadero conflicto entre las dos aldeas. Sin embargo, si Konoha cedía demasiado en intereses clave durante la primera colaboración, todas las negociaciones posteriores se volverían mucho más pasivas y mucho más dolorosas. Este tira y afloja era necesario. No se trataba de ganar de inmediato, sino de dejar claro al otro bando cuál era el límite de Konoha. En cualquier caso, una nueva modalidad de competición de intercambio de combate, desde su estructura general y el establecimiento de reglas hasta la promoción y la preparación, requeriría una cantidad considerable de tiempo. Sin duda, no se completaría en un año. Ambas partes tenían margen suficiente para negociar a un ritmo pausado. El informe de Roshi acababa de concluir cuando Kakashi llegó para informarles sobre la investigación posterior al caso Roth. Ni Roshi ni Tsunade mostraron mucha sorpresa cuando Kakashi confirmó que Danzo aún conservaba los secretos y la influencia fundamentales de Raíz. Después de todo, se trataba de Danzo. La diferencia ahora radicaba en que ya no ocupaba el cargo de asesor. Por lo tanto, continuar investigando a Roth sería mucho menos complicado políticamente. El personal cuesta dinero. Las bases cuestan dinero. Tsunade tamborileó suavemente con los dedos sobre el escritorio, pensando en voz alta. El clan Shimura posee un número considerable de negocios en Konoha. En teoría, rastrear sus flujos financieros no es imposible. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Pero ahora no es el momento adecuado. Recientemente, Koharu sugirió que Danzo saliera temporalmente de su retiro para ayudar con la seguridad durante los exámenes Chunin. Ante situaciones complejas, los dos asesores seguían confiando más que la mayoría en la capacidad de Danzo para resolver problemas. Esperemos un poco más, decidió Tsunade. Primero nos ocuparemos de los exámenes Chunin de este año. Después, podremos seguir excavando. Sí, respondió Kakashi, y luego pasó a otro asunto. En cuanto a los jóvenes y niños que actualmente reciben entrenamiento dentro de Raíz. La mayoría de ellos ya tienen sellos malditos en la lengua, lo que les impide revelar la información clasificada de Roth. Más allá de eso, según los exámenes físicos y las evaluaciones psicológicas iniciales, no se observan anomalías graves. En el futuro, deberíamos considerar la posibilidad de permitir que estos niños abandonen el entorno cerrado de Roth, ingresen en la Academia Ninja, reciban educación formal e intenten integrarse en la vida normal del pueblo. Tsunade no dudó. Sí. Verifique los antecedentes y la situación actual de cada niño. Compile una lista confirmada y envíela. Notificaré a la academia con antelación para que se preparen para su ingreso. ¿Sí? Respondió Kakashi bruscamente esta vez. El ojo descubierto bajo su protector frontal parecía reflejar una inusual chispa de emoción.
Durante la investigación sobre Root, incluso con la mayor parte de la oscuridad aún oculta por Danzo, lo que ya se había descubierto era lo suficientemente grave como para abrumar a cualquiera. La oportunidad de que estos niños salieran de esa oscuridad y entraran en la luz fue una de las pocas partes de esta misión que realmente tranquilizó el corazón de Kakashi. El Chunin de cabello plateado partió para organizar los trámites de traslado a la Academia Ninja. La oficina quedó en silencio momentáneamente. Tsunade se recostó en su amplia silla, y el cansancio finalmente se hizo evidente cuando casi se desplomó en ella. Así que, dijo tras un momento, volvemos a los exámenes Chunin. Originalmente, planeábamos utilizar únicamente una evaluación de supervivencia en el bosque de la muerte para seleccionar a nuestros propios genin. Pero este año no hay candidatos adecuados. Y sin una evaluación de supervivencia a gran escala en un entorno complejo como el bosque de la muerte, será difícil observar y evaluar adecuadamente la fuerza de los equipos genin enviados por las otras 3 grandes aldeas ninja durante las primeras etapas. Es probable que la primera fase de los exámenes Chunin de este año conserve el bosque de la muerte. Ella exhaló lentamente. Sin embargo, el examen conjunto que habíamos planeado originalmente con Tsunagakure, nunca tuvo la intención de alcanzar esta magnitud. Pero esta vez, son las 4 grandes aldeas ninja, Tsunade exhaló lentamente. Para ser honesta, si no queremos que la actuación de Konoha sea francamente vergonzosa, tal vez tengamos que dejar Ksuke Maruboshi participa. Los exámenes Chunin conjuntos, en los que participaban 4 grandes aldeas ninja, no eran un asunto menor. Peor aún, se celebraban en territorio de Konoha. Si los representantes de Konoha tenían un mal desempeño, o eran eliminados prematuramente, la imagen pública sería desastrosa. Y sin embargo, Ksuke era simplemente demasiado mayor. Lo que más hizo dudar a Tsunade fue la implicación. Alguien de esa edad y fuerza que aún ostentaba el título de genin. Si aparecía, solo provocaría burlas, mofas de que el sistema de ascensos de Konoha estaba estancado, decadente e incapaz de reconocer el talento. Quizás, podríamos considerar la posibilidad de que Tenzo participe, dijo Rossi desde un lado. La idea se le había ocurrido apenas unos instantes antes, cuando Kakashi mencionó a los niños criados en la raíz. Tenzo. Tsunade se enderezó al instante. Pero él es. Rossi continuó con calma. Fue criado directamente por Root en sus primeros años, y luego transferido a Ambu. Su trayectoria nunca siguió el camino convencional. No se graduó de la Academia Ninja, ni participó jamás en una selección pública de Chunin. Sus ascensos se gestionaban internamente a través de evaluaciones de las misiones de Root y Ambu, con la aprobación directa del Hokage. Desde el punto de vista del registro oficial, concluyó Rossi, no posee formalmente el rango de Chunin ni de Chunin. Permitirle participar en los exámenes Chunin no crea un conflicto de intereses, ya que un shinobi de alto rango competiría en un examen de menor nivel. Los ojos de Tsunade se iluminaron al instante. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Así es. Ahora que lo mencionas, todo su historial de servicio consiste en aprobaciones especiales y asignaciones a Ambu. Los archivos oficiales realmente se saltan el paso de los exámenes Chunin. Bien. Entonces está decidido. Tenzo participará en los exámenes Chunin de este año. A mitad de la frase, su expresión cambió al asaltar la otra idea. Sus dedos comenzaron a tamborilear rápidamente sobre la mesa. Espera, todavía quedan bastantes shinobi como él en raíz. Todos ellos recibieron formación interna, nunca pasaron por un examen público unificado y sus ascensos de rango se produjeron directamente con la autorización del Hokage. Ahora que Root había sido oficialmente recuperada y puesta bajo la supervisión de Kakashi, completar el proceso formal de los exámenes Chunin para estos shinobi de casos especiales ya no era opcional. Fue a la vez una confirmación formal de su estatus y un paso fundamental para la plena integración de los remanentes de Root en el sistema estándar de Konoha. Al darse cuenta de eso, Tsunade sintió que se le quitaba un gran peso de encima.
el problema de encontrar candidatos fuertes para los exámenes Chunin de los próximos años, algo que la había estado preocupando en silencio, de repente se volvió mucho menos apremiante. Irónicamente, la práctica que Danzo mantenía desde hacía mucho tiempo, de aislar a raíz, había resuelto, por un giro inesperado del destino, un problema muy real para Konoha. Las preocupaciones de Tsunade habían encontrado una solución. Sin embargo, la de Noki no. Desde hacía tiempo, se había preparado mentalmente para que Tsunagakure y Kumogakure participaran en los exámenes de Konoha, tal como lo habían hecho el año pasado. Este año, tras presenciar el enorme potencial de ingresos de los exámenes Chunin, incluso si la nube oculta se volviera hostil posteriormente en lo que respecta a la distribución de beneficios, primero esperarían a ver cómo se desarrollaba la situación. Hasta ahí, Noki podía aceptarlo. Pero la repentina intervención de la niebla oculta lo sumió todo en el caos. Ni siquiera había hecho un movimiento todavía, así que ¿cómo era posible que Iwagakure hubiera terminado sintiéndose sutilmente aislada por las otras 4 grandes aldeas ninja al mismo tiempo? Peor aún, el propio anuncio de Iwagakure, de que organizaría los exámenes Chunin en septiembre, ya se había hecho público. ¿Debería cancelarlo?, pensó. No. Lo desestimó de inmediato. Eso convertiría a Iwagakure en el hazmerreír del mundo. Por primera vez desde que ascendió al puesto de Tsuchikage, Noki se encontró realmente atrapado, dividido entre el orgullo, el momento oportuno y un mundo ninja en constante cambio que ya no esperaba a que nadie tomara una decisión. Este hombre no era arrogante, pero tampoco era amable. Samui estaba seguro de ello. No era perezoso. Su habilidad para manejar la diplomacia con múltiples aldeas a la vez durante este periodo lo demostró. Tampoco era especialmente diligente. Una vez que un proyecto alcanzaba el objetivo de su fase designada, se retiraba inmediatamente, negándose a malgastar energía en cualquier cosa que considerara innecesaria. Hoy no ha hecho más que reforzar esa impresión. Una vez finalizadas prácticamente las negociaciones entre Konoha y Kumo, él dejó de esforzarse por acompañarla en sus viajes, o bien recurrió a tácticas sutiles de presión o sondeo. Samui, preguntó con voz pausada, ¿hay algún otro lugar que te gustaría visitar? Como shinobi de Konoha, esa no es una pregunta que debas hacerme, Roshi-san. Hizo una pausa y luego respondió con sinceridad. Disculpen. Ya les he mostrado todo lo que sé. Konoha no tiene tantas atracciones únicas. Entonces dejémoslo así. Samui no mencionó ningún destino. Simplemente se dio la vuelta y caminó sin rumbo fijo. Roshi la siguió en silencio, manteniendo siempre una distancia de aproximadamente un paso, sin ser ni intrusivo ni distante. Al cabo de un rato, le empezaron a doler los hombros. Se detuvo en un pequeño parque junto al río, encontró un banco limpio y se sentó a descansar. Roshi no se sentó. Permaneció de pie cerca, contemplando el agua que fluía, con la mirada tan serena que rozaba el vacío. La resistencia mental tenía un límite, sobre todo para la gente común. Una vez superado ese límite, la mente caía en un estado de vacío y desapego. Tsunagakure ya estaba bajo control. Cuando habló con Chiyo el año pasado, anticipó gran parte de lo que sucedería este año. El único error de cálculo fue el detonante. No esperaba que la comercialización de los exámenes Chunin fuera el catalizador, pero el resultado fue prácticamente el mismo. Lo que había cambiado era el método. Originalmente, el plan consistía en intercambiar artículos de lujo de Tsunagakure por suministros a granel de Konoha. Ahora, se había convertido en asignar una parte de las ganancias conjuntas del examen Chunin y luego comprar artículos de primera necesidad a precio de mercado. Caminos diferentes. Misma influencia. Si Gaara hubiera estado en el poder, las cosas podrían haber sido más sencillas. Ese Jinchuriki Ichibi, rechazado desde la infancia, era irónicamente uno de los pocos que comprendía verdaderamente la posición de Tsunagakure en el mundo ninja, libre de intrigas complejas y orgullo vacío. Sin embargo, ni las negociaciones con Tsunagakure ni los tratos informales con Kumogakure fueron suficientes para agotarlo de esa manera. El verdadero problema surgió de algo completamente distinto. Mientras él se ocupaba de asuntos diplomáticos en el exterior, un clon de Sombra en casa realizaba experimentos continuos de cultivo de árboles.
Cada noche, al regresar y dispersar al clon, ¡zas! Una avalancha de datos experimentales inundaba su mente. Sentía como si su vida se hubiera sobrecargado de repente. Rosie, dijo Samui, mirándolo de reojo, si no te encuentras bien, no tienes por qué obligarte a quedarte aquí conmigo. Ah, no, está bien. Su voz se apagó ligeramente. Simplemente estar aquí de pie, sintiendo la brisa, es agradable. Esa actitud tan superficial no resulta muy atractiva, dijo Samui sin rodeos. Mis disculpas, Samui-san. No había ni rastro de disculpa en su tono. Su mirada permanecía perdida, como fija en el río, o quizás en algo mucho más allá. Por cierto, añadió, hay algo que me gustaría preguntar. Quizás sea un poco atrevido. Si ya lo sabes, respondió Samui con frialdad, te sugiero que no preguntes. No debería implicar secretos del pueblo ni asuntos delicados. Lo consideró durante unos segundos. Dada la mejora gradual de las relaciones entre los dos pueblos, asintió con cautela. Siempre y cuando no se trate de información que mi pueblo prohíba explícitamente compartir, puedes preguntar. Finalmente, Rosie dirigió su mirada hacia ella. Leyendas, dijo en voz baja. En la Tierra del Rayo, ¿existen leyendas sobre el sabio de los 6 senderos? Capítulo 194. La fase complicada del mundo ninja. Los párpados de Samui se bajaron ligeramente. Esa pregunta toca temas de los que no puedo hablar, Rosie-san. Sin embargo, puesto que ya la has planteado, tanto si respondo que sí como si respondo que no, se llegaría a ciertas conclusiones. Hizo una pausa y luego sostuvo su mirada con serenidad. Así que puedo afirmarlo claramente. Sí, esas leyendas existen. Su voz se suavizó un poco. Y para que conste, Rosie-san, hacer preguntas presuntuosas no está nada bien. Entonces permítanme cambiar de tema a algo con menos implicaciones, dijo Rosie con naturalidad, aceptando la reprimenda sin resistencia. Respecto a las leyendas sobre árboles, ¿existe alguna proveniente de la Tierra del Rayo que pueda compartirse con forasteros? Árboles. Esto no tenía nada que ver con las reliquias del sabio de los 6 caminos, ni tampoco tocaba asuntos clasificados de Kumogakure. Dada la relación actual entre los dos pueblos, no era un tema inaceptable. Según la leyenda, comenzó Samui, recuperando su habitual compostura, en el lejano pasado de la Tierra del Rayo, existió un árbol peculiar. Se decía que este árbol producía una savia especial. Cuando se utilizaba para irrigar tierras de cultivo, podía producir cosechas muy superiores a las que podría ofrecer un suelo común. Continuó sin añadir nada más. Pero también se le consideraba un árbol maldito. Se creía que los cultivos nutridos por su savia corroerían lentamente a quienes los consumían. La gente enfermaba de formas extrañas, se debilitaba con el tiempo y, finalmente, moría prematuramente. La leyenda termina con un sabio destruyendo el árbol, erradicando así la fuente de la calamidad. Una rama del árbol divino, en la Tierra del Rayo. Sus movimientos anteriores se habían limitado a las zonas aledañas a Kumogakure. La próxima vez que entrara en la Tierra del Rayo, tendría que ser más precavido. Samui lo miró de reojo. Hablando de árboles, Konoha es la aldea más estrechamente relacionada con ellos, ¿verdad, Rosie? Escuchar historias de otras tierras a menudo aporta nuevas perspectivas, respondió Rosie con suavidad. En ese caso, dijo Samui, Rosie, ¿tienes alguna leyenda de la Tierra del Fuego que estés dispuesto a compartir? Rosie frunció ligeramente el ceño. Historias famosas de la Tierra del Fuego. Icha Paradise. La temperatura de Samui descendió varios grados en un instante. Eso suena a un texto vulgar y acosador, dijo rotundamente. Eso no está nada bien, Rosie. El autor de esa literatura acosadora ya había regresado a Konoha. Se ha confirmado que la ropa que lleva Zetsu es el uniforme estándar de Akatsuki, informó Jiraiya con los brazos cruzados y una expresión inusualmente seria. Akatsuki opera en todo el mundo ninja, reclutando a poderosos ninjas renegados. Kakuzu, quien apareció anteriormente en nuestra frontera oriental, también ha sido confirmado como uno de sus miembros. Continuó con voz firme.
Si Zetsu forma parte de Akatsuki, entonces el Madara que opera tras él pertenece a la misma organización. Dentro del despacho del Hokage, Tsunade estaba sentada a la cabecera de la sala. A cada lado se encontraban Koharu y Omura, con Hiruzen sentado cerca. Omura se ajustó las gafas y preguntó: Jiraiya, además de Kakuzu, Zetsu y ese Madara, ¿tenemos información sobre otros miembros de Akatsuki? Jiraiya negó con la cabeza. Hiruzen habló lentamente, mientras el humo salía en espiral de su pipa. Septiembre será el período más crítico para las defensas de Konoha. Si Madara tiene intención de actuar, ese será el momento. Koharu añadió. Entonces, Uzumaki Naruto debe ser puesto bajo estricta protección durante ese periodo. Era la forma más rápida de infligir daños catastróficos a Konoha, incluso ahora, con usuarios de la técnica de liberación de madera presentes. Jiraiya miró hacia el tercer Hokage. ¿Y Uchiha Enjin? ¿Lo han descartado por completo? Hyuga Kamon y Hyuga Tsukimi lo están vigilando por turnos, respondió Hiruzen. Hasta el momento, no se ha producido ningún movimiento inusual. Exhaló lentamente. Es probable que Madara lo haya abandonado. Obito quería actuar, aunque no pudiera absorber a los Uchiha más intransigentes en Akatsuki para afianzar su control sobre la organización, al menos podría quitarles los ojos. Pero no tuvo ninguna oportunidad. Una vez que Konoha tuvo conocimiento de su existencia, y estabilizó su situación interna, cualquier intento de movimiento se volvió extremadamente difícil. El sistema de barreras actualizado no pudo detener a Kamui, pero la presencia de Uchiha Shisui dentro de la aldea, combinada con la constante vigilancia del Byakugan, era un asunto completamente distinto. Individualmente, ninguna de las dos era insuperable. Juntos, formaron una red que solo podía romperse con fuerza bruta. Si quería avanzar, necesitaría aliados más hostiles a Konoha, fuerzas dispuestas a cruzar las líneas sin dudarlo. Danzo quedó prácticamente enterrado, aplastado contra la tierra sin posibilidad de salir a la superficie. Aunque la oscuridad de Konoha aún luchaba y se retorcía, Orochimaru había previsto este desenlace hacía mucho tiempo. Una vez que la estructura de poder de Konoha sufrió un cambio fundamental, una vez que Tsunade tomó el control y comenzó a cortar metódicamente la influencia de Danzo, su derrota fue inevitable. Dicho esto, Orochimaru nunca había estado particularmente interesado en las luchas internas de poder de Konoha. Lo mismo ocurría con la agitación superficial que actualmente sacudía el mundo ninja. Durante el último año, sus técnicas prohibidas habían alcanzado la madurez. Su investigación fundamental sobre la carne, la sangre y el poder ocular de los Uchiha también había llegado a una conclusión temporal. En cuanto al Sharingan, sin un linaje compatible, tenía poco significado para él. Peor aún, esos ojos solo se convertirían en una carga. Lo que buscaba ahora era un recipiente joven y prometedor, dotado naturalmente de un poderoso límite de linaje. Cuanto más profundizaba en su investigación, más claramente comprendía el aterrador peso de los linajes en este mundo. Eran abismos excavados al nacer, brechas que el esfuerzo y la perseverancia por sí solos rara vez podían cruzar. La cima que innumerables shinobi podían alcanzar tras toda una vida de entrenamiento brutal era, sencillamente, el punto de partida para algunos herederos del linaje. Incluso él, Orochimaru, había sido derrotado en un instante en la línea temporal original, derribado por una sola mirada. Ese era el poder de los Uchiha. Un terror heredado al nacer. Sus ojos dorados se deslizaron hacia la esquina de la habitación mientras el suelo se ondulaba. Zetsu surgió de la tierra sin hacer ruido. «Así que eres tú», dijo Orochimaru con tono arrastrado. «Otra orden del Mizukage esta vez». Zetsu Blanco sonrió alegremente. «Esta vez no. Lord Mizukage ha estado bastante ocupado últimamente». La voz de Black Zetsu se escuchó a continuación, grave y pesada. «Estamos aquí en nombre de Akatsuki para invitarlos formalmente». La sonrisa de Orochimaru era forzada. «¿Y qué me puede ofrecer, por favor?» «Protección», respondió Zetsu Negro. «La que necesita un ninja renegado. Durante las misiones, sigues las directrices de la organización. Fuera de eso, eres libre de actuar como quieras». Orochimaru dejó escapar una risita suave. «Muy bien. Acepto».
Danzo estaba casi acabado, y los canales que Orochimaru había cultivado dentro de Konoha se estaban volviendo cada vez más inestables. Era necesario encontrar nuevas vías para obtener recursos. Su investigación, y sus ambiciones, así lo exigían. Y además, la mirada de Orochimaru se detuvo en Zetsu mientras su larga lengua recorría lentamente sus labios. Esta organización, y sus miembros, constituían en sí mismos un excelente material de investigación. Uno a uno, los enviados de las distintas aldeas se fueron marchando, regresando a sus hogares para hacer los preparativos finales y seleccionar al personal. Una vez liberado de esa carga, Roshi pudo volver a centrar su atención en su propio trabajo. Lamentablemente, su experimento de plantación de árboles había llegado una vez más a un punto muerto. Por el momento, no podía obtener muestras más adecuadas del chakra de las bestias con cola. Sus opciones seguían limitadas al 4 colas y al 5 colas, materiales que distaban mucho de ser ideales. En cuanto a nuevas fuentes de semillas, viajar personalmente a la Tierra del Rayo era impensable. Durante este período delicado, incluso si pudiera rechazar misiones, abandonar la aldea solo le acarrearía complicaciones innecesarias. Al no tener forma de reponer sus materiales experimentales, la única opción que le quedaba era buscar un avance significativo en la metodología. Por suerte, o quizás inevitablemente, desde una perspectiva fría y orientada a la investigación, había una muestra de referencia adecuada dentro del propio pueblo. El cadáver de Sora. Tsunade frunció ligeramente el ceño al oír la petición de Roshi. ¿Quieres estudiar el chakra del 9 colas? Hizo una pausa y luego se corrigió. No, tu verdadero objetivo es la nave, ¿no? Para ser precisos, respondió Roshi con calma, me interesa el mecanismo por el cual el chakra de las bestias con cola reside dentro de un cuerpo vivo. Cómo se regenera continuamente y cómo muta cuando se somete a catalizadores externos. No había necesidad de ocultar sus intenciones. Si la petición traspasaba los límites, Tsunade la rechazaría de plano. El caso de Sora es extremadamente complicado, dijo Tsunade, juntando las manos sobre el escritorio. Tras la recuperación de sus restos, realicé personalmente un examen exhaustivo. Ese hombre, Kazuma, tenía una ideología desquiciada, pero su dominio de las técnicas de sellado era poco convencional, aunque impresionante. Incluso después de que Sora fuera arrojado a la caja del paraíso y alterado a la fuerza mediante ese violento proceso, aún quedaban rastros del chakra del 9 colas y varias estructuras de sellado complejas. Observó a Roshi durante unos segundos, con la mirada fija. ¿Qué es? Preguntó. Después de jugar con las células de mi abuelo, ¿te ha surgido un interés por este campo? No, respondió Roshi sin dudarlo. Me interesa el chakra de las bestias con cola en sí. Esto podría ofrecer una nueva perspectiva para mi investigación sobre la técnica de liberación de madera. Como quieras, dijo Tsunade, arqueando una ceja. Pero déjame preguntarte algo. Empezaste a estudiar teoría sistemáticamente el año pasado. ¿De verdad crees que puedes comprender algo tan extremo como el caso de Sora? No hizo ningún intento por ocultar la duda en sus ojos. Roshi era diligente y capaz, pero no era un prodigio, ni un genio que solo aparece una vez en la vida. Las anomalías relacionadas con técnicas de sellado avanzadas, el chakra residual de las bestias con cola y la contaminación proveniente de la caja del paraíso estaban mucho más allá del alcance de un investigador solitario en su nivel actual. Guardó silencio por un momento, repasando cuidadosamente su progreso durante el último año. Entonces dio su respuesta sincera. No creo que pueda. Tsunade soltó una risita, cruzó los brazos y se recostó cómodamente en su silla. Bueno, entonces, dijo con tono pausado, ¿sabes qué se supone que debes hacer ahora? Roshi bajó ligeramente la cabeza, adoptando una postura de humildad impecable. Me temo que tendré que molestarla con el análisis, Lady Tsunade. Los labios de la princesa Senju se curvaron hacia arriba. Vamos, dijo con pereza. Di algunas cosas más bonitas. Baja un poco más la cabeza. 2 años para preparar un regalo de vuelta, y ahora finalmente vino suplicando. Se aclaró la garganta y adoptó deliberadamente una expresión severa. Vamos. Repite conmigo.
Señora Tsunade, esta humilde mujer ha cometido innumerables pecados irrespetuosos e imperdonables en los últimos años y merece morir. Date prisa, añadió. En cuanto lo digas, consideraré ayudarte. La organización aún tiene vacantes, dijo Zetsunegro después de que Orochimaru aceptara formalmente la invitación. Como antiguo Sannin, deberías conocer a personas lo suficientemente fuertes, y lo suficientemente insatisfechas, como para unirse a nosotros. Jejeje, Orochimaru dejó escapar una risita baja. ¿Sigues buscando presas? Sus ojos dorados como los de una serpiente parpadearon mientras varios nombres y siluetas pasaban por su mente. Hay candidatos, dijo en voz baja. Más de uno. Pero ¿cómo encontrarlos y cómo persuadirlos? Su sonrisa se amplió. Ese es un problema que Akatsuki tendrá que resolver por sí mismo. Capítulo 195. Onoki contrata a Akatsuki. El tenue resplandor azul del líquido conservante bañaba el interior del recipiente transparente con una luz fría. Los restos de Sora flotaban silenciosamente en el interior, su cuerpo envuelto en capas de vendas sellantes. Las técnicas de conservación de Konoha eran meticulosas. Incluso después de un año entero, su aspecto permanecía prácticamente inalterado. Sin embargo, el silencio era solo superficial. A diferencia de la apariencia inerte del exterior, los datos celulares que mostraban los instrumentos de monitorización contaban una historia muy diferente. En lo más profundo del tejido, persistían fluctuaciones anormales. Tenues y obstinadas huellas del chakra del 9 colas. La mirada de Rossi se detuvo en la pantalla, con expresión pensativa mientras intentaba descifrar el significado de esos números y formas de onda. Bestias con cola, la voz de Tsunade resonó a su lado. Estudió los datos por un momento antes de preguntar repentinamente. ¿Cuánto sabes realmente sobre ellas? Según la teoría convencional, respondió Rossi, las bestias con cola son formas de vida basadas en el chakra. Poseen carne y forma, pero esos cuerpos no nacen de forma natural. Son construcciones formadas por el propio chakra. Como resultado, sus cuerpos físicos pueden ser destruidos. Sin embargo, mientras su información de chakra permanezca intacta, la bestia con cola en sí misma no puede ser borrada. Una vez que el cuerpo se disuelve, eventualmente se reformará. Desde esa perspectiva, la supuesta inmortalidad de las bestias con cola guardaba un parecido fundamental con técnicas como el Edo Tensei. Mientras la información central permaneciera intacta, la destrucción del recipiente no significaba más que una pausa temporal. Tsunade asintió lentamente. Esa es la interpretación tradicional. Y de ahí surgió la contramedida que finalmente adoptaron todos los pueblos. El jutsu de sellado. Las primeras técnicas de sellado se centraban en la supresión, forzando al chakra a pasar de un estado activo a un estado latente. Los sellos de las bestias con cola comenzaron de la misma manera. Pero más tarde, al combinarse con las artes de sellado del clan Uzumaki, surgió un enfoque más avanzado. El proceso pasó de la simple supresión a lo que puede denominarse una inversión de forma. Desmantelar por la fuerza el cuerpo construido con chakra de una bestia con cola y devolverlo a un estado de chakra puramente no físico. Ya sea que ese chakra esté sellado en un artefacto o en un cuerpo humano para crear un Jinchuriki, el principio es el mismo. Hizo una pausa, su mirada se agudizó. Pero las bestias con cola no son masas inertes de chakra. Son enormes agregados de energía con una autoconciencia plenamente desarrollada. Por eso la embarcación debe ser excepcionalmente resistente. Los artefactos adecuados son escasos, difíciles de crear e incluso más difíciles de mantener. En comparación, los ninjas con inmensas reservas de chakra y una gran fortaleza mental se convirtieron en la opción más práctica. Sus ojos se posaron en el rostro pálido y vendado que flotaba dentro del contenedor. Y el método que usó Kazuma, Tsunade cerró los ojos brevemente. Eso fue tomar un atajo de una forma totalmente distinta. Ella se volvió hacia Rossi. No se enfrentó a una bestia con cola completa, una con una conciencia madura, para luego remodelarla por la fuerza. Lo que Kazuma adquirió fueron fragmentos del chakra del 9 colas.
Él implantó ese chakra directamente en el cuerpo de Sora, utilizando la propia conciencia del huésped, combinada con técnicas de sellado, para nutrirlo y contenerlo. Pero el chakra del zorro de 9 colas es inherentemente agresivo e invasivo. Con el tiempo, inevitablemente altera el cuerpo del huésped, obligándolo a mutar hacia una forma capaz de contener, o incluso expresar, ese poder. Si todo hubiera salido a la perfección, podría haber dado lugar a una nueva entidad similar al propio 9 colas. Ella exhaló suavemente. Pero con la verdadera conciencia del 9 colas aún sellada dentro de Naruto, ese resultado nunca estuvo garantizado. El resultado más probable, Tsunade abrió los ojos, su voz se volvió fría, fue la creación de otro monstruo incontrolable. Roshi permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Un recipiente consciente, combinado con jutsu de sellado, la idea se instaló profundamente en su mente, abriendo una puerta a posibilidades que no estaba seguro de si debía explorar. Tierra de la Tierra, Iwagakure al final, Noki optó por seguir adelante con los exámenes Chunin conjuntos de Iwagakure tal como estaba previsto originalmente. La llamada Alianza de las 4 Aldeas de Konoha fue, sin duda, un espectáculo impresionante. La presión política y la atención pública que generó lo obligaron a sopesar sus opciones una y otra vez. Pero dar marcha atrás ahora solo convertiría a Iwagakure en el hazmerreír. Es probable que el daño a la moral y la reputación supere la sensación de aislamiento que supone enfrentarse solo a una alianza de 4 aldeas. Más importante aún, esta alianza, forjada en torno a los exámenes Chunin, no era un pacto militar. No implicaba agresión inmediata ni amenaza existencial. Si hubiera sido una verdadera coalición marcial, Noki no habría tenido más remedio que someterse, por mucho que le doliera la espalda. Tal como estaban las cosas, él lo consideró una convergencia temporal. Otros pueblos actuaban movidos por la curiosidad, el afán de lucro y la observación a corto plazo. Puede que Konoha aproveche el impulso de este año con un truco llamativo, pero la posibilidad de que un espectáculo tan masivo se pueda mantener el año que viene sigue siendo una incógnita. Aunque esta tendencia continuara, Iwagakure aún podría terminar primero sus propios exámenes y ajustar su estrategia después. Y aunque las tierras occidentales fueran más pobres, no eran estériles. Siempre se podían reunir unos cuantos miles de espectadores. La promesa de un gran evento, especialmente uno que se presentara como una oposición a la alianza de las 4 aldeas, seguiría atrayendo la atención, en particular de la nobleza local de la tierra. Con una estrategia de precios cuidadosa y una promoción adecuada, crear un ambiente animado no era imposible. Perder prestigio y parecer aislado perjudicará la moral, murmuró Noki. Pero en cuanto a todo lo demás, pase lo que pase, primero superaremos este año. Sus pensamientos divagaron. Akatsuki, usarlos funcionó bien antes. La rivalidad y las maniobras de las 5 grandes aldeas shinobi tenían poco que ver con las más pequeñas. Tras 3 grandes guerras ninja, la estructura general del mundo ninja ya se había consolidado hacía tiempo. Poco les importaba cuánto ganaba Komogakure o cuán grandiosa parecía la alianza de Konoha. Eran participantes solo de nombre, personajes no jugables en el juego de otro, sin compartir los ingresos de las entradas ni disfrutar de los beneficios ocultos otorgados a los anfitriones. Para estas pequeñas aldeas, los exámenes Chunin no eran una oportunidad, sino una obligación. Asistieron por necesidad y tomaron partido con extrema cautela. Después de que el país de la hierba declarara públicamente su participación exclusiva en los exámenes de Konoha, pero enviara en secreto un equipo al país de la tierra sin provocar la condena de ninguna de las partes, Takigakure no tardó en hacer lo mismo, adoptando una estrategia casi idéntica. Eso dejó a Megakure. Públicamente, anunció su participación en ambos exámenes, convirtiéndose así en el único indeciso visible. A primera vista, parecía una situación incómoda. Sin embargo, nadie los desafió abiertamente. Después de todo, se creía que Megakure poseía a Anz la salamandra, el llamado semidios. Ni Konoha ni Iwagakure estaban deseosos de provocar esa leyenda. A Megakure. Hoy no ha llovido. Unas nubes densas, de color gris plomizo, se cernían bajas sobre la ciudad, y el aire era espeso, húmedo y opresivo. Pain Ten permanecía inmóvil en lo alto de la torre más alta.
Su cabello naranja no se movía, y su Rinnegan observaba fríamente el flujo de gente que se abría paso entre las estructuras de acero y las calles llenas de tuberías que se extendían a sus pies. El papel ondeaba, se recogía y se doblaba dándole forma. Conan aterrizó silenciosamente detrás de él. Nokia ha enviado un enviado secreto, dijo. El dolor no desapareció. ¿Qué quiere? La voz de Conan siguió siendo suave. Él quiere que la organización actúe durante los exámenes Chunin de Konoha, que lleve a cabo operaciones destructivas y sumerja el evento en el caos. La investigación sobre Sora continuó sin tregua hasta agosto, cuando equipos de las distintas aldeas Shinobi comenzaron a llegar de nuevo a Konoha. La fase de examen escrito de los exámenes conjuntos de Chunin fue oficialmente abolida. A partir de este año, ya no formará parte del calendario de exámenes públicos, sino que funcionará como un proceso de selección interno realizado de forma independiente por cada aldea. Por precaución, Konoha optó por mantener la evaluación del Bosque de la Muerte. Su propósito era claro: evaluar la verdadera fuerza del personal enviado por las demás aldeas. Para evitar que la prueba de supervivencia afectara tanto al espectáculo como a la condición física de los participantes en las competiciones principales, la fase del Bosque de la Muerte se programó antes de lo habitual. Anko fue asignada temporalmente como una de las examinadoras para esta fase. En cuanto a Yamato, puesto que ya se había decidido que participaría, fue retirado temporalmente de sus funciones en Anbu. A partir de ese momento, aparecería oficialmente bajo el nombre de Yamato. Dentro de la oficina del Hokage, Shizune estaba de pie con una gruesa pila de documentos en los brazos, entregando el informe final previo al examen. Tonton permanecía en silencio a sus pies. Tsunagakure ha enviado 33 participantes. Niebla oculta, 9. Kumogakure, 30. Kusa, 18. Amegakure, 15. Tsunade estaba sentada detrás de su escritorio, escuchando atentamente. Hiruzen ocupaba un sofá cercano. Su pipa ya se había apagado, pero por costumbre aún la sostenía en la mano. Koharu y Amura estaban sentadas junto a ellos, con expresiones concentradas. Hay 10.000 butacas en la sala, continuó Shizune, pasando la página. Excepto la sección reservada para el Daimni y su séquito, todas las entradas restantes se han agotado por completo. Informó sobre los ingresos totales proyectados por la venta de entradas, una cifra lo suficientemente impresionante como para silenciar brevemente a la sala. La comisura de los labios de Tsunade se curvó ligeramente. Hiruzen dejó escapar un leve con un destello de satisfacción en sus ojos. Incluso las expresiones tensas de los dos consejeros se relajaron un poco. En el mundo ninja, el dinero siempre parecía llegar con facilidad. Asuma había tenido una recompensa de 35 millones de ri. Chiriku, 30 millones. En cuanto a Rossi, su nombre había desaparecido discretamente por completo de las listas de recompensas del mercado negro. Un cierto cazarrecompensas indignado condenó enérgicamente a la oficina de intercambio por su grave incompetencia. No había revelado la información sobre la técnica de liberación de madera de Rossi gratuitamente. Ese conocimiento por sí solo valía una fortuna. Lo único que había hecho era asegurarse de que la oficina de recompensas entendiera una cosa con claridad. La recompensa original de 10 millones de ri era una auténtica broma. Kakuzu, que llevaba décadas trabajando para la oficina de recompensas, seguía manteniendo un estándar mínimo de ética profesional. Hasta que apareciera una nueva recompensa que reflejara con precisión la verdadera fuerza del objetivo, el mercado negro optó por retirar por completo la antigua recompensa, que no era fiable. Volviendo al tema que nos ocupa, si bien las cabezas de los ninjas eran valiosas, la caza de objetivos con altas recompensas no era ni sencilla ni estable. Por el contrario, las aldeas ninja, que representan la cúspide de la violencia organizada, no atacarían a la ligera a comerciantes comunes, al menos no mientras el orden existente permaneciera intacto.
Contaban con fuentes de ingresos mucho más sostenibles, ya fuera mediante asignaciones financieras regulares del Palacio del Daimi o mediante cuotas de misiones adquiridas por nobles y comerciantes adinerados. Hacía tiempo que se había establecido un ciclo económico relativamente estable. Este sistema resultó mucho más eficaz que el saqueo directo, ya que garantizaba beneficios a largo plazo al tiempo que mantenía el orden básico de producción y comercio. Al fin y al cabo, quienes acumulaban riquezas en el mundo ninja nunca carecían de respaldo. Cada comerciante se apoyaba en un clan ninja o en una potencia comparable. Tomemos como ejemplo Konoha, la cría de ciervos y el comercio de hierbas medicinales, una tradición ancestral del clan Nara, constituían la base de la economía de la aldea. Como uno de los clanes de Konoha, su influencia se extendía hasta el País del Fuego, y su constante capacidad para llevar a cabo misiones era fundamental para el funcionamiento de la aldea. Si las propias aldeas ninja rompieran estas reglas, decenas de miles de ninjas sin control sumirían al mundo en un caos aún más oscuro que el de la era Sengoku. Nadie saldría beneficiado. Por eso, era imposible ignorar una competición capaz de persuadir a la gente común para que gastara su dinero voluntariamente, creando así una nueva fuente de ingresos más allá de los canales tradicionales. Todos los equipos participantes han llegado, y actualmente descansan en sus campamentos designados cerca del recinto al aire libre, concluyó Shizune, cerrando la carpeta. Rossi ya ha liderado un equipo para encargarse de la coordinación. Tsunade asintió. La recepción debe ser impecable. Pero no debemos bajar la guardia ni relajar las patrullas alrededor del estadio y sus alrededores. Hiruzen se puso de pie. A partir de hoy, dijo con calma, supervisaré personalmente la seguridad de los alrededores junto con Anbu. Capítulo 196. Planes para derrocar a Konoha. Alrededor de la enorme arena recién terminada, a las afueras de la aldea, ya se estaba gestando un animado espectáculo. Un mercado improvisado había surgido a su alrededor, repleto de tiendas de campaña pertenecientes a comerciantes, viajeros y nobles de todos los rincones del continente. Acompañado por varios Chunin que le habían sido asignados temporalmente, Rossi se desplazaba entre los campamentos de las distintas aldeas shinobi, ocupándose de la coordinación rutinaria y las confirmaciones de última hora. Comenzó por Amegakure, asegurándose cuidadosamente de que nadie tuviera varas de chakra negras que sobresalieran de sus rostros, antes de continuar saludando a los equipos de las demás aldeas. Esta vez, Kusa no había enviado a Mukun y a Rizetsu. Dadas las pérdidas que habían sufrido durante el incidente de la Caja del Paraíso, sus filas ninja ya no estaban siendo reprimidas. El equipo de Takigakure parecía normal, sin nadie que llamara especialmente la atención. El grupo de la aldea oculta de la niebla estaba liderado por Zabuza, mientras que el de Tsunagakure estaba bajo el mando de Baki. Finalmente, Rossi se detuvo frente al campamento de Kumogakure. Samui-san. Rossi-san. La kunoichi de Kumogakure lo saludó con la misma calma de siempre, con la misma expresión inalterada. Sin embargo, en el momento en que Rossi se acercó, sintió que algo no cuadraba sutilmente. La presión a su alrededor era más intensa de lo habitual. «¿Te debo una disculpa?», se aventuró a preguntar con cautela. Samui respondió sin dudarlo. «Rossi-san me debe una disculpa». Al hablar de leyendas culturales, usted desvió el tema citando el título de una novela popular de su país. Hizo una pausa y luego enfatizó con firmeza. Eso no es un intercambio equitativo de cortesía. Tras mi regreso, le pedí específicamente a Dodai-san que me ayudara a conseguir un ejemplar de Icha Icha para Bise. Me informó de que no era una lectura adecuada para mí. Su mirada permaneció fija. Entonces sí contiene contenido inapropiado, ¿no? Y según mi información, añadió con frialdad, Rossi-san aún no tiene 18 años. Según las definiciones habituales, usted tampoco pertenece al grupo demográfico apropiado para leer ese tipo de material. Rossi respondió con calma. En cuanto a ese libro, la verdad es que no lo he leído. Samui bajó un poco la mirada. Dado que lo mencionaste inconscientemente, esa afirmación carece de credibilidad.
Solo conozco el título por la reputación del autor y la enorme popularidad del libro, explicó Rossi. En aquel momento, la conversación era distendida. Hablé sin pensar demasiado en las normas de cortesía. Ese fue mi error. Samui guardó silencio por un momento, sopesando claramente sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Aceptaré provisionalmente esa explicación. Acepto sus disculpas. Una vez dejado de lado el tema de Icha Paradise, el Junin de Kumogakure recondujo la conversación con fluidez hacia los asuntos de negocios. Entonces, preguntó, ¿ha finalizado Konoha los preparativos específicos para estos exámenes Chunin? En particular, ¿cuáles son los horarios para la formación de los equipos y el sorteo? El ambiente se aligeró, aunque ligeramente, pero las negociaciones, como siempre, no habían hecho más que empezar. Shino, un hombre que se hacía llamar médico, vagaba de país en país, ofreciendo sus técnicas médicas a la gente de innumerables aldeas shinobi. Siempre fue amable, siempre benevolente, y nunca se había granjeado un enemigo declarado. He quedado expuesto. En el instante en que fue interceptado por el hombre enmascarado de pelo largo y la criatura parecida a una planta carnívora, el pensamiento cruzó por su mente. ¿Es este? Zetsu Blanco ladeó la cabeza, con un escepticismo evidente en su voz. ¿El tipo que Orochimaru dijo que era lo suficientemente fuerte? No parece gran cosa. Según la información de Orochimaru, respondió Black Zetsu en un tono bajo y pausado, él es el líder superviviente de la aldea ninja del cielo, destruida por Konoha. Posee un ninjutsu médico excepcional, en particular una técnica de regeneración prohibida. Además, es posible que aún existan vestigios del poder oculto de la aldea celestial. Ante el escrutinio público, Shino mantuvo intacta su humilde sonrisa. ¿Puedo preguntar quiénes son ustedes dos? Preguntó cortésmente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles? Así que Orochimaru me traicionó después de todo, esa serpiente, al parecer, ni siquiera las técnicas de regeneración eran suficientes para saciar su apetito. Crearé un mundo nuevo, dijo el hombre enmascarado con calma. Para lograrlo, Konoha debe ser destruida. La tensión en el cuerpo de Shino disminuyó ligeramente. Ya veo, así que por eso Orochimaru me vendió. No tengo. Antes de que pudiera terminar de negarse, el hombre enmascarado dio un paso al frente, lento y deliberado. No hay necesidad de apresurarse, Shino, interrumpió secamente. No tengo ninguna intención de aceptar su negativa. Konoha llevaba tiempo preparándose para un posible sabotaje. Ya sea que la amenaza proviniera de una de las aldeas participantes, de una alianza secreta entre varias, de la postura ambiguamente hostil de Iwagakure, o incluso del escurridizo Uchiha Madara, nada de ello sería una sorpresa. Hiruzen ya había aceptado esa realidad. Precisamente por eso, las fuerzas más poderosas de Konoha, incluido Jiraiya, se habían reunido en la aldea. Y por eso mismo el antiguo Hokage dirigía las patrullas Anbu, manteniendo una red de seguridad inusualmente densa alrededor de la arena. Solo un puñado de tontos tratando de alterar el resultado, murmuró. La magnitud del evento fue enorme. A diferencia de la Tierra del Rayo, donde los forasteros eran escasos, el enorme mercado negro de apuestas que rodeaba los exámenes garantizaba una cosa. Alguien perdería demasiado, entraría en pánico e intentaría alguna tontería. Esa gente se convirtió en la cosecha de Hiruzen. No era la cosecha que deseaba, pero sí una necesaria. Rossi, que ejercía simultáneamente de coordinador de recepción y formaba parte del equipo de seguridad exterior, llevaba 5 días alojado en las instalaciones provisionales cercanas al estadio. Afortunadamente, los días en sí no fueron demasiado agotadores. A medida que se acercaban los exámenes Chunin, comerciantes de todo el continente llegaban en masa, trayendo consigo mercancías raras, productos exóticos y rumores de todos los rincones del mundo ninja. La calma que precede a la tormenta era ruidosa, pero tranquila al fin y al cabo. Rossi, pareces tener un interés inusual en las semillas de plantas, observó Samui, mientras lo veía detenerse ante el puesto de un comerciante. Sí, respondió Rossi con naturalidad. Porque soy un ninja de Konoha. Ella le dirigió una mirada interrogante. Konoha, plantas, da igual, dijo Rossi, restándole importancia con una risa seca mientras revisaba sacos de semillas.
grano, hierbas, incluso semillas de árboles jóvenes traídas por comerciantes extranjeros. Era una broma aburrida y sin gracia. Sinceramente, me interesa más la comida. Las semillas de las plantas son un alimento potencial, añadió. Samuya sintió pensativo. Ya veo. Buscando nuevas posibilidades. Luego, tras una breve pausa, dijo, así que a Rosie también le interesan los árboles. Para ser honesto, respondió Rosie, los árboles implican objetivos más complicados. Samui no insistió. Entre ninjas de distintas aldeas, saber cuándo parar era una cortesía básica. El hecho de que Rosie hubiera hablado tanto ya suponía una mejora significativa respecto a su anterior costumbre de esquivar con Icha Icha Paradise. Así que ella cambió de tema con mucha naturalidad. En la Tierra del Rayo hay un método de cocina que no es común en la Tierra del Fuego, dijo. ¿Alguna vez has probado la mantequilla? Sí. Combina muy bien con el pan. En la Tierra del Rayo, hay un estofado de mantequilla con un sabor único. Su tono cambió sutilmente. Sin embargo, debido a su alto contenido calórico, la mantequilla no es un ingrediente básico en Kumogakure. Añadió con naturalidad. Entre los comerciantes que han llegado esta vez, hay un puesto en el distrito occidental que vende mantequilla de excelente calidad. Olla caliente con mantequilla, un caldo rico y cremoso. Si no se equilibra con especias fuertes, los ingredientes deben ser excepcionalmente frescos. Sin un sabor a pescado intenso ni sabores a caza. Rosie dejó de caminar inconscientemente, con la mirada perdida mientras sus pensamientos vagaban. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Samui. ¿De verdad le interesa tanto la comida? Rosie rápidamente volvió en sí y la miró. Samui, sabes cocinar muy bien. Como ninja, uno aprende un poco de todo, respondió ella con serenidad. ¿No tienes ninguna preferencia alimentaria en particular? Ella negó con la cabeza. Mientras sea seguro, nutritivo y proporcione suficiente energía, me basta. Entonces ella lo miró. Tú eres el que sorprende, Rosie. Demuestras mucho más entusiasmo por estas cosas que la mayoría. El puerto de Raiyun es el puerto comercial más grande de la Tierra del Rayo, añadió. Si te interesan las semillas raras o exóticas, puede que encuentres allí lo que buscas, si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo. Gracias, dijo Rosie con sinceridad. Se separaron brevemente en la siguiente intersección. Cuando se volvieron a encontrar, Rosie sostenía un libro de aspecto bastante común. No sé si tienes otras preferencias, dijo, entregándoselo. Estos registros secretos de la Tierra del Fuego tienen más de rumores que de información fidedigna. Anécdotas no oficiales e historias poco fiables. Pero podrían servir como lectura ligera mientras se esperan los exámenes Chunin. Danzo estaba sentado solo en una habitación con poca luz, mientras sus dedos rozaban lentamente archivos de inteligencia que antes había descartado como triviales. Mri, venas de dragón, el sabio de los 6 caminos, Hasin. Demonios que acaban con el mundo, poder divino, una deidad que controla la muerte. El tiempo se estaba acabando. El control de Tsunade sobre la aldea se fortalecía día a día. Si los exámenes Chunin concluían con éxito, el prestigio y los beneficios tangibles por sí solos elevarían su autoridad a un nivel completamente nuevo. Y si el nuevo formato del próximo año, desarrollado conjuntamente con Kumogakure, también tuviera éxito, significaría que no solo habría estabilizado el sistema médico de Konoha, sino que también habría asegurado múltiples fuentes de ingresos lucrativas y a largo plazo. En ese momento, incluso la autoridad financiera, que antes ostentaban firmemente los ancianos, inevitablemente comenzaría a pasar a sus manos. Entonces, Danzo estaría verdaderamente enjaulado, lo que significaba que solo le quedaba una opción, un único punto de inflexión, y no podía permitirse el lujo de fracasar. Capítulo 197. Obito reflexiona. La mirada de Kakuzu recorrió perezosamente a los dos recién llegados. Uno era un hombre de cabello blanco y ojos rojos, de aspecto sombrío, traído por Konoha. El otro era un hombre grande y corpulento, liderado por Zetsu, con una sonrisa artificial y excesivamente amable en el rostro. Uno de ellos era un antiguo ninja de Konoha que había desertado años atrás.
El otro, ni siquiera figuraba en las listas de recompensas del mercado negro. Kakuzu rápidamente comparó sus rostros con el catálogo mental de objetivos que había memorizado durante décadas y llegó a una rápida conclusión. Valor limitado si vamos a formar equipos como siempre, murmuró para sí mismo, no estaría mal que me emparejaran con ese tal Idan. Idan aún tenía una recompensa considerable, y su fuerza no era nada del otro mundo. Con alguien así, los accidentes durante las misiones eran fáciles de organizar y resultaban rentables. Orochimaru. La voz de Pain resonó en la caverna hueca, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Kakuzu. Formarás equipo con Kakuzu. La tenue chispa de cálculo en los ojos de Kakuzu se extinguió al instante. Orochimaru no era alguien a quien se pudiera matar accidentalmente. Si bien era innegablemente valioso, era casi imposible convertirlo en dinero. Aliarse con él significaba una fuente de ingresos menos, una pérdida inaceptable. Dado que era evidente que se agradecía la llegada de nuevos talentos, Kakuzu hizo un último intento. Entonces, ¿por qué no dejar que ese miembro de la reserva, Tobi, se convierta en oficial? Preguntó secamente. Ya me ayudó antes. A Kakuzu no le gustaba deber favores y prefería saldar las deudas rápidamente. No está preparado, respondió Pain sin dudarlo. Iruko, continuó, cambiando de tema, te recomendaron por tu sed de poder y el jutsu que desarrollaste. Akatsuki te brindará apoyo, una sola vez. Los ojos rojos de Iruko se dirigieron fríamente hacia Orochimaru. Había permanecido oculto con sumo cuidado, totalmente dedicado a perfeccionar su técnica quimera, cuando los Akatsuki llamaron repentinamente a su puerta. No había posibilidad de negarse. La mirada de Shino también denotaba un rastro de escrutinio y disgusto. Orochimaru, sin embargo, no les prestó atención a ninguno de los dos. Tenía la mirada fija por completo en dolor. Más precisamente, en los ojos de Pain. El Rinnegan. Y esa cara. Qué ironía del destino, Jiraiya. El niño al que protegiste en la tierra de la lluvia ahora domina esos ojos legendarios. La primera vez que Orochimaru se enfrentó a Pain, la codicia superó a la prudencia. Atacó sin dudarlo, solo para ser completamente aplastado por el poder del Bijutsu. Esta es la última vez, Orochimaru. La voz de Pain en aquel momento había sido fría y absoluta. Tras haber experimentado personalmente el poder de esos ojos, Orochimaru lo creyó sin la menor duda. Iruko, dijo Pain, volviendo al presente, formarás equipo con Biwa JZ. Shino, trabajarás con Zetsu. Con ello, se finalizaron las asignaciones de los equipos. Hasta nuevo aviso, concluyó Pain, actuarán de forma independiente. Esperen la orden de reunirse. La caverna volvió a quedar en silencio. Un pequeño error de cálculo, concluyó Rossi tras probar el estofado de mantequilla. El aroma lácteo era innegablemente intenso, pero incluso sazonado con sal, la base resultaba ligera. Además de realzar la dulzura natural de la carne de res de alta calidad, lograr una verdadera profundidad de sabor dependía en gran medida de las salsas para mojar. Delicioso. Rossi, este estofado de mantequilla está increíble. A diferencia de su paladar excesivamente crítico, Anko parecía completamente satisfecha. Una leve capa de sudor perlaba el puente de su nariz mientras comía con gusto. A su lado, Itachi mantenía su habitual compostura refinada, pero el ritmo constante de sus palillos sugería que había aceptado este nuevo sabor sin quejarse. La fase de eliminación del bosque de la muerte concluyó sin mayores contratiempos ni incidentes importantes. Tras disfrutar de una rara noche de vuelta en la aldea, los tres miembros del equipo 5 se reunieron una vez más en el apartamento de Anko. Rossi no dijo nada. Se levantó en silencio, entró en la cocina y preparó dos salsas adicionales para mojar. Una ácida y especiada, y la otra rica y sabrosa. Por cierto, dijo Anko tras tragar un bocado de tierna carne de res y acompañarlo con un té frío, Rossi, quiero solicitar mi ingreso en los Ambu. El ambiente en la mesa se calmó. Rossi colocó los pequeños cuencos de salsa delante de él, volvió a sentarse y la miró a los ojos. ¿Por qué? Es que, empujó la comida en su tazón con los palillos, bajando la voz. Me siento estancada. El entrenamiento regular ya no logra superar este obstáculo. Es demasiado cómodo. Si el equipo 5 se mantuviera así, no estaría nada mal.
Pero Itachi ya se había unido a los Zambu. Rossi también estaba cada vez más absorto en asuntos relacionados con la aldea y con su propia investigación. Las misiones, las responsabilidades y los objetivos se extendían sin fin ante él. Podría quedarse aquí, aceptando misiones ocasionales, y eventualmente convertirse en un Ajnin o un Ajnin especial sin mucha dificultad. En una ocasión, lo que más le costaba abandonar era la casa que acababa de encontrar. Pero ahora, aunque ya no estuvieran en el mismo equipo, los tres seguirían sentándose juntos así. Tal vez, dijo Anko en voz baja, con la mirada baja, encuentre algo diferente en los Zambu. En sus misiones. En ese entorno, Rossi colocó varias lonchas de ternera bellamente veteadas en la olla hirviendo, observando cómo los bordes palidecían y se rizaban rápidamente. En el futuro, realizaría cada vez menos misiones de campo. Hasta que completara sus experimentos con el chakra de las bestias con cola, la mayor parte de su tiempo la dedicaría a la investigación. Incluso sus viajes fuera de la aldea serían misiones oficiales. Si Anko buscaba comodidad, quedarse en el equipo 5 sería suficiente. En cuanto a su obsesión por matar a Orochimaru, esta vida le había quitado fuerza. Aunque no lo hubiera sido, seguía siendo un objetivo sin un punto final claro. Pero si aún quería seguir adelante como ninja, entonces unirse a los Zambu era una opción válida. Lo entiendo, dijo Rossi finalmente, mientras ponía una loncha de carne en su plato. Presentaré la solicitud por usted. Y también pensaré en tu formación futura. Sin poder recurrir al sello maldito de Orochimaru, Anko necesitaría un nuevo rumbo. El hecho de que en el pasado se hubiera adaptado al sello maldito sugería cierto grado de compatibilidad con la energía natural. En otras palabras, podría poseer un potencial latente para el modo sabio. Pero sus reservas de chakra puede que no sean suficientes para la formación independiente. Tomar prestado chakra a través de Katsuyu para ayudarla a cruzar el umbral. Eso planteó sus propios problemas. El sello maldito de Orochimaru se derivó de los fluidos corporales de Jogo, y el cuerpo sabio innato de Jogo se alineaba más estrechamente con el modelo de la cueva Richie. Su poder se centraba en el refuerzo físico y la mutación. Ese camino era diferente al del monte Miboku, y diferente al enfoque del propio Rossi, que hacía hincapié en la cantidad pura de chakra. Si él ayudara a Anko en este camino, el resultado final se parecería al modo sabio de la cueva Richie. Y durante el entrenamiento, ¿qué efectos impredecibles introduciría la persistente influencia de Orochimaru? Parecía que se había añadido otro tema de investigación a la lista. Rossi bajó la mirada hacia la carne en su tazón, que brillaba con aceite dorado, y la sumergió en silencio en la salsa agridulce. En el interior de los imponentes edificios de Amegakure, la lluvia fría azotaba sin cesar los muros de piedra. Obito estaba de pie junto a la ventana, con la máscara de Uchiha Madara. ¿Interrumpir los exámenes Chunin conjuntos de Konoha? ¿Era posible? Sí. El método en sí era brutalmente simple. No escatimes en gastos. Asesina a cada viajero, comerciante adinerado, noble e incluso a cada daimi que se dirija a Konoha. Convierte cada camino que lleve a la aldea de la hoja en un corredor de miedo y cadáveres. Sin espectadores, la gran competición perdería su sentido. Sin beneficios ni prestigio, la motivación de Konoha se derrumbaría por sí sola. Pero Iwagakure jamás aprobaría tal acto, ni tampoco protegería a Akatsuki posteriormente. Los conflictos entre aldeas ninja tenían un único propósito: saquear recursos. Como entidades militares que no producían nada por sí mismas, la matanza indiscriminada de comerciantes civiles, la clase que sostenía la economía mundial, desataría una indignación generalizada. Ese viejo zorro Noki traicionaría a Akatsuki a la primera señal de peligro. A continuación se celebraría una cumbre de los 5 Kage. Una decisión unánime. Una campaña conjunta de exterminio. Con el Rinnegan de Nagato, tal vez sería posible aniquilar por la fuerza una sola aldea, lo suficiente como para aterrorizar al resto y hacer que duden. Pero después de eso, persecución sin fin. Desgaste implacable. Ataques abiertos y encubiertos que abarcan todo el mundo ninja. Aún así, Akatsuki no sería destruido del todo. Todavía poseía la carta ganadora definitiva: la resurrección del verdadero Uchiha Madara.
Pero invocar ese poder significaba renunciar al control. Y Obito no tenía ninguna intención de convertirse en un peón en el juego de nadie más. Por ahora, la supervivencia de Akatsuki dependía de seguir siendo una espada, una empuñada por otros. Que las 5 grandes aldeas ninja se enfrentaran, conspiraran y se sabotearan mutuamente mientras Akatsuki cosechaba las consecuencias. Mientras el conflicto entre aldeas siguiera siendo el tema dominante del mundo, Akatsuki, barato, fácil de negar y prescindible, podría seguir creciendo en las sombras. Por lo tanto, el primer método era inaceptable. ¿Y el segundo? ¿Asesinar a los equipos Genin que participan en los exámenes Chunin? Eso también convertiría instantáneamente a Akatsuki en enemigo de todas las aldeas ninja. El resultado sería similar al del primer plan, solo que más rápido. Inaceptable. Y la última opción, atacar directamente a Konoha. Ahora que Shino formaba parte de las filas de Akatsuki, movilizar a los supervivientes de la aldea ninja del cielo era factible. Un ataque aéreo, lanzado sin previo aviso, podría devastar Konoha, incluso ahora. Pero esa carta solo podía jugarse una vez. Una vez revelado, nunca volvería a funcionar. ¿Gastar semejante arma simplemente para sabotear un único examen Chunin? No vale la pena el precio. Obito se apartó de la ventana mojada por la lluvia. Rechazar la petición de Noki. Capítulo 198. ¿Cómo puedo confiar en ti? No hubo infiltración, ni catástrofe largamente anticipada. Desde las rondas preliminares en agosto hasta la inauguración oficial del torneo principal en septiembre, los exámenes Chunin conjuntos organizados por Konoha transcurrieron con una fluidez inquietante. Los centinelas de Konoha, tanto visibles como encubiertos, estaban desplegados por toda la aldea. Las patrullas, supervisadas personalmente por Hiruzen, recorrían constantemente el perímetro. Incluso aquellos encargados de la recepción y la seguridad exterior, entre ellos Rossi, nunca se toparon con los poderosos enemigos para los que se habían preparado. Solo aparecieron unos pocos alborotadores insignificantes, y fueron neutralizados rápidamente. Sin embargo, dentro del estadio, el ambiente distaba mucho de ser tranquilo. Las gradas estaban abarrotadas. Comerciantes, nobles y ninjas de todo el continente observaban las batallas con suma atención. Gritos, exclamaciones de asombro y acaloradas discusiones surgían en oleadas, impactando los sentidos. En el campo de batalla, un muro de elemento tierra surgió bajo los pies de Tenzo, sellando perfectamente el torrente de llamas que su oponente había desatado. No estaba acostumbrado a luchar bajo innumerables miradas. El problema no era el ruido en sí, sino las reacciones. Cada intercambio de ninjutsu provocaba una ovación ensordecedora. Incluso el taijutsu más sencillo suscitaba gritos y aplausos, como si la batalla ya no fuera una prueba de supervivencia, sino una representación cuidadosamente orquestada. Tenzo divisó una pancarta en las gradas con el nombre que ahora utilizaba. El descubrimiento le provocó un nudo en el estómago. Criado en Roth y luego enviado a misiones como Ambu, había pasado su vida operando en las sombras. Estar bajo el sol, despojado del anonimato y escrutado por miles de ojos, era algo profundamente desconocido para él. En la zona de observación reservada para la niebla oculta, Zabuza Momochi observaba en silencio. Ese hombre llamado Tenzo no se parecía en nada a los demás genin de Konoha. Sus movimientos eran precisos, económicos y letales. Una eficacia forjada en el combate real, no en un entrenamiento superficial. Se trataba de alguien especialmente entrenado, o colocado deliberadamente en la competición. La mirada de Zabuza se dirigió brevemente hacia la delegación de la nube oculta, para luego retirarla con la misma rapidez. Su líder Jonin estaba demasiado cerca de la gente de Konoha, actuando frecuentemente en connivencia con ellos. Cualquier objeción que pudiera haber tenido era claramente irrelevante. Zabuza, al dirigirse a Baki de Tsunagakure, encontró la expresión de aquel hombre igualmente indescifrable. Tampoco tengo objeciones al respecto, pensó con amargura. Por lo tanto, los anfitriones están tomando medidas adicionales para garantizar los resultados. Un examen conjunto solo de nombre. Un espectáculo tedioso. Al apoderarse de él el desinterés, Zabuza cerró los ojos.
El grado de avance de cada equipo dependía enteramente de la actitud de Konoha. Ya no quedaba nada que valiera la pena ver. ¿La situación de Tenzo es similar a la de Darui?, preguntó Samui con calma, con la mirada fija en la arena mientras permanecía junto a Rossi. No, respondió Rossi, apoyando las manos en la barandilla. Su naturaleza es diferente. Nunca ha participado en ningún examen formal de ascenso. Se nota por las reacciones del público, e incluso por la forma en que los propios genin de Konoha lo miran. Con su fortaleza, si hubiera seguido el procedimiento habitual, su actitud sería muy diferente. Samui asintió lentamente y luego expresó otra preocupación. Rossi-san, con respecto al intercambio de combate planeado entre nuestras dos aldeas el próximo año, ¿habrá casos especiales similares? Ya se había acordado el marco del evento. Divisiones Genin y Chunin, claramente separadas. El entendimiento tácito era que combatientes de igual nivel se enfrentarían entre sí, sin maniobras deshonestas. Pero la presencia de Tenzo complicó esa suposición. Si se tratara simplemente de un espectáculo público como Darui, sería una cosa. Si fuera un prodigio al nivel de Itachi, sería otra muy distinta. Pero un ninja de su edad y habilidad que nunca había realizado un examen de rango, eso fue irregular. En el pasado, cuando los exámenes Chunin tenían menos peso, los genin excepcionales ascendían de rango al año de graduarse, a veces incluso antes. Los talentos promedio los seguían al final de su adolescencia. Solo los verdaderamente mediocres permanecían hasta los 20 años. En todos los sentidos, Tenzo debería haber pertenecido al primer grupo. Si no, Rossi, dijo Samui con calma, entonces los criterios para los participantes del próximo año requerirán una aclaración mucho más detallada entre nuestras dos partes. El juego político, al parecer, no había hecho más que empezar. De todas formas, el concurso de intercambio se celebrará en Kumo el año que viene, dijo Tsunade, haciendo un gesto con la mano con naturalidad. Tú te encargarás de las negociaciones posteriores sobre cómo proceder. Después de que Samui expresara su preocupación por la necesidad de revisar los criterios de participación debido a la situación de Tenzo, el quinto Hokage no mostró intención de intervenir más. Los resultados de este año ya eran satisfactorios. Dado que Kumogakure sería la sede el próximo año, el resultado final de Konoha, ya fuera ganador o perdedor, importaba mucho menos, siempre y cuando no perdieran prestigio. Sin embargo, Rossi no aceptó la orden de inmediato ni se retiró. Permaneció de pie frente al escritorio. Creo que esta es una oportunidad para probar algo nuevo. Oh. Tsunade arqueó una ceja. ¿Qué clase de novedad? Al establecer estándares claros y verificables para los participantes en los exámenes, respondió Rossi con serenidad, podemos fortalecer la confianza mutua, reducir la especulación y la fricción interna causada por la ambigüedad y, lo que es más importante, sentar una base sólida para la cooperación a largo plazo. Dentro de la sala de reuniones del edificio Hokage. En cuanto al tema de los participantes, dijo Samui con calma, Kumo espera que se establezcan límites más claros. Si Konoha pudiera contar con más genin como Tenzo, individuos que nunca pasaron por el proceso de examen público, entonces la competición de nivel genin del próximo año estaría fundamentalmente viciada. Incluso considerando el intercambio como un evento comercial, si los genin de Kumogakure fueran derrotados de forma demasiado contundente, el daño a la reputación sería real. Una opción sería imitar el enfoque de Konoha este año y ampliar discretamente su propia definición de genin. Pero hacerlo invalidaría todos los acuerdos ya alcanzados en cuanto al alcance de los participantes. Aunque la cooperación pudiera mantenerse durante un año en tales condiciones, ¿cómo podría continuar después? Kumogakure no buscaba beneficios a corto plazo, sino estabilidad. ¿Cómo pretende Kumo definir exactamente este límite?, preguntó Rossi con calma, mirándola a los ojos. Rossi-san, respondió Samui, aguzando ligeramente la mirada, esto no es simplemente una exigencia unilateral de Kumogakure. Es un factor decisivo para que esta cooperación pueda desarrollarse de forma sana y a largo plazo. Las normas vagas generan desconfianza. Entonces, puedo entender, dijo Rossi tras una breve pausa, que usted está aquí hoy como representante que busca una relación de cooperación a largo plazo con Konoha.
Samuy asintió sin dudarlo. Represento la voluntad del Raikage. Si solo me preocuparan las ganancias inmediatas, no estaría aquí discutiendo detalles. Muy bien, Rossi inclinó ligeramente la cabeza. Entonces se pueden refinar los límites de los participantes. Para la división Genin, los participantes deben ser Genin en activo que se hayan graduado oficialmente de la Academia Ninja, y su graduación debe haberse producido en los últimos 3 años. Para la división Chunin, los participantes deben ser Chunin en activo que hayan ascendido a través de los exámenes formales de selección de Chunin, y cuyo ascenso también haya ocurrido en los últimos 3 años. Hizo una pausa, fijando la mirada en Samuy. Samuy-san, ¿considera que estas normas son suficientemente claras? Frunció ligeramente el ceño. El límite de 3 años era razonable. La división en sí era precisa. Tras un instante, respondió con cautela. Rossi-san, no entiendo del todo la implicación de su pregunta. Las normas son claras. Rossi negó levemente con la cabeza, dando golpecitos a la mesa con un dedo. La verdadera cuestión no es cuán claras sean las normas sobre el papel, dijo en voz baja, sino cómo nos aseguramos de que cada participante presentado por cualquiera de las partes las cumpla realmente. Pueden las garantías verbales en la mesa de negociación, o incluso un acuerdo firmado, prevenir realmente los problemas en la práctica. Aunque ambas partes tengan la intención de seguir las reglas, sin una verificación efectiva, en el momento en que aparezca un participante que destaque de forma excepcional, la sospecha se arraigará. Y una vez que eso suceda, todas las reglas cuidadosamente elaboradas que discutimos hoy perderán todo sentido. Samuy guardó silencio, con expresión pensativa, mientras asimilaba el peso de sus palabras. Rossi la observaba atentamente y seguía insistiendo en el tema. Para implementar realmente estas normas y minimizar futuras disputas, dijo con calma, necesitamos un sistema de verificación adecuado y fiable. A continuación, expuso una propuesta concreta. Al enviar las listas finales de participantes, ambas partes deberán proporcionar simultáneamente la documentación básica del currículum vitae de cada ninja. Para quienes ingresen a la división Genin, esto incluiría una copia de su certificado de graduación de la Academia Ninja. Para la división Chunin, además del certificado de graduación, deberán presentar su expediente de ascenso a Chunin y comprobante de participación en el examen de selección Chunin. Por supuesto, añadió, todo ese material debe someterse a un estricto proceso de anonimización. Se eliminará cualquier información sensible que contenga detalles de la misión, técnicas distintivas, habilidades heredadas o capacidades clasificadas. Cuando Rossi terminó, un silencio se apoderó de la sala de reuniones. En teoría, enviar currículos, incluso anónimos, era factible. Sin embargo, hacerlo expondría información básica, cronogramas de formación, periodos de ascenso y progresión profesional. Si bien el valor de la información obtenida era limitado, los riesgos eran difíciles de cuantificar. Tras una breve pausa, Samuy habló con voz pausada mientras identificaba el fallo principal. Rossi-san, los currículums se pueden falsificar. Rossi no dudó. Samuy-san, si no hay intención de cooperar y sí determinación de engañar, respondió con calma, entonces todo puede ser falsificado. Lo importante es elevar el umbral para el engaño, haciendo que sea costoso, tanto material como reputacionalmente, si se descubre. Eso, en sí mismo, se convierte en una forma de restricción. Esta propuesta es la respuesta meditada de Konoha a las preocupaciones razonables planteadas por Kumo. Samuy lo observó durante un largo rato antes de asentir finalmente. Tendré que informar de estos detalles al Raikage. Como debe ser, respondió Rossi. En el año 56 de Konoha, tras la exitosa conclusión de los exámenes Chunin conjuntos, Konoha y Kumo entablaron varias rondas de negociaciones en profundidad sobre los estándares de participación para el evento de intercambio del año siguiente. La propuesta también fue objeto de debate dentro de Konoha. Tsunade expresó su claro apoyo, y el tercer Hokage también lo aprobó. El factor decisivo fue el control. Cualquier persona cuya identidad no pudiera revelarse, ni siquiera a un nivel básico, quedaría, naturalmente, excluida de tales intercambios.
En cuanto a las personas excepcionales cuyas habilidades requerían un mayor grado de secreto, la preocupación de Samui era válida. Los currículos podían ajustarse. La clave radicaba en el alcance y la necesidad de dichos ajustes. Para la gran mayoría de los ninjas comunes, especialmente los genin, conocer solo un nombre y el año de graduación tenía un valor intelectual mínimo. Lo mismo ocurría en gran medida con los participantes de nivel Chunin. Más importante aún, este marco fue ampliamente visto como una señal significativa. La relación de cooperación entre Konoha y Kumo estaba comenzando a ir más allá de la colaboración superficial y a encaminarse hacia una confianza mutua estructurada. Al darse cuenta de esto, Hiruzen intervino personalmente y finalmente convenció a los consejeros Koharu y Mura, quienes inicialmente habían expresado reservas. Por parte de Kumo, tras intensas discusiones internas y repetidas deliberaciones, finalmente se llegó a un consenso preliminar con Konoha hacia finales del año 56 de Konoha. Ambas partes acordaron iniciar un proceso experimental a pequeña escala de intercambio de información y verificación mutua para el primer grupo de participantes el próximo año. Comenzó discretamente una nueva etapa, basada en reglas provisionales, confianza cautelosa e indagación mutua. Capítulo 199. Reflexiones sobre el futuro. El final del año 56 de Konoha llegó silenciosamente, pero con un peso inconfundible, cuando la primera nevada se posó sobre la aldea. Entre los asuntos que se concluyeron se encontraba la misión de escoltar al primer grupo de shinobi para el intercambio de combate a Kumo, una responsabilidad que recayó directamente sobre los hombros de Roshi. Los nombres en la lista correspondían a Genin y Chunin, que habían sido evaluados minuciosamente por Konoha. Sus expedientes personales básicos se consideraron seguros para su divulgación limitada, lo que los identificaba, al menos por ahora, como individuos con pocas probabilidades de ser asignados a divisiones confidenciales clave. Aún así, el documento en sí seguía siendo confidencial. Como iniciadora de este intercambio de información, Konoha consideró más apropiado que Roshi entregara personalmente la lista a Kumogakure. La lista de jugadores que presentó Kumogakure seguiría, necesariamente, los mismos principios. El procedimiento de intercambios fue sencillo. A la llegada de Roshi, Konoha presentaría su lista mientras que Kumogakure presentaría la suya simultáneamente. La verificación se realizaría in situ, principalmente confirmando repetidamente los datos de identidad de cada participante con los propios individuos. En la práctica, no era más que una formalidad. Su verdadero significado no residía en la verificación en sí, sino en el acto de intercambiar información. Si alguien no pudiera recordar con claridad sus propios datos básicos de identidad o relatar con precisión los registros oficiales de su pueblo, entonces suspender la revisión sería enteramente responsabilidad suya. Konoha no indagó más, y cuando los enviados de Kumogakure viajaron posteriormente a Konoha, mantuvieron el mismo acuerdo tácito. Una vez concluida la verificación inicial, Roshi se sentó en el salón preparado por Kumo, considerando brevemente si debía aprovechar la oportunidad para visitar Raikumo, el puerto comercial que Samui había mencionado, para buscar nuevas muestras de plantas. Mientras pensaba, Samui se acercó y le entregó una pequeña bolsa de tela. Roshi lo abrió y echó un vistazo dentro. ¿Semillas? Sí, respondió Samui con calma. No tiene nada que ver con los asuntos internos de Kumogakure. Solo son semillas de especies de árboles únicas y otras plantas autóctonas del país del rayo. Gracias, Samui. Considéralo un regalo de vuelta, Roshi. El gesto fue una sorpresa inesperada pero bienvenida. Le ahorró la molestia de hacer un viaje aparte a Raikumo. Al examinar el contenido con más detenimiento, Roshi descubrió que, si bien algunas semillas coincidían con las de su colección, muchas eran variedades que nunca antes había visto. Para entonces, su investigación relacionada con los árboles se había dividido formalmente en dos líneas de investigación distintas. Una se centraba exclusivamente en el cultivo y estudio de las especies de árboles. La otra trataba sobre el cultivo y el comportamiento del chakra de las bestias con cola. Esta separación fue el resultado de reorganizar su enfoque experimental bajo la tutela de Tsunade.
Al fin y al cabo, antes de esto, Rossi solo había sido un empleado de empresa, un completo novato en lo que respecta a la experimentación estructurada y el diseño de investigación. Mientras le ayudaba a analizar el estado físico de Sora, Tsunade también le preguntó sobre el progreso de su técnica de elemento madera. Aún sin conocer el alcance total de lo que Rossi intentaba, identificó de inmediato el problema principal. Tus pasos son demasiado enrevesados, le había dicho sin rodeos. Necesitas desglosarlos aún más y refinarlos. Mezclar todas las variables desde el principio no es investigar, es apostar. Ese fue el veredicto de la princesa Senju. Combinando esos conocimientos con lo que había aprendido al estudiar a Sora, Rossi comenzó a formular nuevas ideas sobre el cultivo del chakra de las bestias con cola. Carecía tanto de la autoridad como de la inclinación para experimentar con personas vivas. Afortunadamente, como practicante de la liberación de madera, poseía otra técnica particularmente adecuada para esta línea de investigación. Clones de madera. En comparación con los clones de sombra, los clones de madera presentaban claras desventajas. Dejaban rastros físicos y eran más difíciles de dispersar. Sin embargo, también ofrecían ventajas notables. Mayor durabilidad, una sincronización de la conciencia más estable y una distribución de chakras mucho más flexible. Rossi había realizado ajustes deliberados a sus clones de madera. Su experiencia entrenando en el modo sabio le había enseñado que, en esencia, las construcciones de elemento madera seguían siendo árboles. La absorción excesiva de energía natural inevitablemente desencadenaría una transformación incontrolada. Ahora, con un control preciso sobre la energía natural, podía reforzar sus propiedades arbóreas al tiempo que regulaba cuidadosamente la ingesta de energía, fortaleciéndolas sin cruzar el umbral de la inestabilidad. Tras innumerables intentos, Rossi finalmente logró crear un clon altamente especializado de World Release. El siguiente paso fue el sellado. Esa parte fue relativamente sencilla. Konoha ya poseía el sello de los 4 símbolos, así como una versión modificada desarrollada por el cuarto Hokage, Minato Namikaze, aunque el acceso a esta última requería autorización de nivel Hokage. Rossi no era el Hokage, pero tenía cierta influencia sobre ella. Solicitar una técnica de sellado para estudiarla no era particularmente difícil. Una vez que obtuvo el pergamino, perfeccionó su comprensión de sus detalles consultando con el tercer Hokage. Hacia finales de año, Hiruzen se encontró inusualmente libre. Su familia se preparaba para recibir a otro hijo, y como no era un Jinchuriki, no tenía motivos para ocultar la fecha prevista del parto. Se estimaba que Konohamaru Sarutobi nacería alrededor de diciembre. En resumen, al emplear el sello de los 4 símbolos, Rossi logró sellar con éxito el chakra del 4 colas en su clon de elemento madera especialmente preparado. Tras confirmar la estabilidad del sello, puso la conciencia del clon en un estado de semidormancia. En esta condición, podía absorber energía natural a una frecuencia muy baja sin interferir con el cuerpo principal de Rossi, permitiendo así que el chakra de la bestia con cola en su interior se cultivara lentamente. Si se juzgara únicamente por la tasa de crecimiento, podrían pasar otros 800, o incluso 1000, años para que el chakra sellado se aproximara siquiera a una fracción del poder original del 4 colas. Pero el resultado en sí nunca fue lo importante. Lo importante era que el método funcionara. Y, aún más importante, Rossi ya no tenía que preocuparse por quedarse sin material experimental. Una vez estabilizado con éxito el chakra del 4 colas, repitió el proceso, sellando el chakra del 5 colas en un segundo clon especializado de liberación de madera. Con ello, el problema del cultivo del chakra de las bestias con cola quedó resuelto, al menos por ahora. La siguiente etapa consistió en volver a centrarse en el cultivo de árboles. Aunque el lote de semillas que Samui le había regalado no incluía ninguna especie realmente rara como ella afirmaba, le abrió varias nuevas vías de experimentación. En cuanto a más, una vez que se profundice la confianza mutua entre las dos aldeas, adquirir muestras adicionales a través de otros canales de intercambio podría no ser imposible. Necesitaba terminar el trabajo rápidamente. A juzgar por el ritmo de las cosas, el año que viene probablemente tendría que solicitar otra licencia de larga duración.
La idea le cruzó la mente, aunque su expresión permaneció inalterable mientras revisaba metódicamente la lista de personal presentada por Kumogakure. El proceso de verificación duró 4 días completos. Una vez finalizado, Roshi se preparó para regresar a Konoha con los resultados. Antes de su partida, fue convocado a otra audiencia con el Raikage. Ahora que la cooperación ha avanzado tanto, dijo a sin rodeos, hay algunos asuntos antiguos que podemos permitirnos discutir. Miró fijamente a Roshi con una mirada penetrante. Hace 2 años, ocurrió el incidente en el que estuvo involucrado el enviado de Kumogakure, Akai. A pesar del frío, vestía únicamente su fina capa blanca, y sus brazos descubiertos irradiaban poder y autoridad. Tras la muerte de Akai, sus 2 guardias regresaron al frente de la Tierra de Hielo para informar del incidente. Poco después, desaparecieron. La explicación más plausible es que eran impostores, individuos disfrazados mediante técnicas de transformación. Ante la perspectiva de ser investigados por la aldea, no tuvieron más remedio que desaparecer. El tono de Aa se endureció. No me disculparé por exigir a un miembro del clan Iga. Akai murió en Konoha, a manos de los Iga. Esa responsabilidad recae sobre Konoha. Vengarlo no es solo mi derecho, es mi deber como Raikage. Entonces, su voz se suavizó ligeramente. Sin embargo, dado que ambas partes tienen la intención de seguir adelante, estoy dispuesto a compartir esta información, algo que Konoha quizás aún desconozca. Su mirada se agudizó, penetrante e inflexible. A cambio, dijo Ai, espero que Konoha haga lo mismo. Konoha, año 56, 30 de diciembre. El llanto de un recién nacido resonó en el recinto del clan Sarutobi, atravesando limpiamente el aire invernal y anunciando la llegada de una nueva vida. Konohamaru Sarutobi. Casi al mismo tiempo, la oficina del Hokage permaneció brillantemente iluminada. ¿Cuánto tiempo piensas tomarte de vacaciones esta vez?, preguntó Tsunade sin levantar la cabeza, mientras su pluma se deslizaba suavemente sobre los documentos. No hizo ninguna pausa. Desde detrás de una pila de documentos, la respuesta de Roshi se escuchó a lo lejos. Alrededor de 1 año y medio. Tsunade resopló. Sus ojos se alzaron brevemente, llenos de un desdén inconfundible, incluso mientras estampaba el formulario con destreza. Aprobado. 6 meses. Añadió secamente. Terminen primero el trabajo de los 2 últimos días del año. Contrariamente a lo esperado, la carga de trabajo a finales de año fue sorprendentemente ligera. Se rumoreaba que Tsunade se había agotado trabajando con antelación, resolviendo asuntos urgentes para poder disfrutar de 1 o 2 días de paz para sí misma. Mientras hojeaba otro pergamino, Tsunade volvió a hablar, como si la idea se le acabara de ocurrir. En cuanto a la información de inteligencia sobre Madara, la aldea ha decidido compartir una porción limitada con Kumogakure. Roshi no levantó la vista. Su atención seguía absorta en los documentos. Incluso sin su aportación, Konoha ya había deducido casi todo lo que se podía deducir, excepto el alcance total de las habilidades de Obito. El verdadero problema seguía siendo Akatsuki. No solo Obito. No solo Nagato. Pero Uchiha Madara, muerto hace mucho tiempo, aún proyecta una sombra. A juzgar por lo que Roshi recordaba del curso original de los acontecimientos, los planes póstumos de Madara para la resurrección estaban, francamente, plagados de fallos. Había dejado un sello maldito sobre Obito, reclamando así el control, pero en realidad, ese sello apenas sirvió para impedir que Obito se suicidara. Hasta la resurrección de Madara, prácticamente no tenía poder de contención. Sin embargo, si se deja de lado la única variable que Madara nunca tuvo en cuenta, Black Zetsu, sus cálculos no eran del todo erróneos. Desde la perspectiva de Madara, la resurrección estaba bajo control. Obito no tenía ningún deseo de revivirlo mientras la situación fuera manejable y Akatsuki tuviera la ventaja. Mientras tanto, Black Zetsu no tenía prisa. La guerra aún no había comenzado, y resucitar a Madara demasiado pronto conllevaba el riesgo de revelar la verdad. Que Zetsu no era la voluntad que Madara había creado, sino algo completamente distinto. Además, si Obito realmente lograba convertirse en el Jinchuriki perfecto del 10 colas, a Black Zetsu no le importaba particularmente quién activara el Tsukuyomi infinito.
Si Obito pudo hacerlo, entonces Madara podría simplemente servir como combatiente Edo Tensei. Si fracasaba, volver a Madara siempre era una opción. El error fatal de Madara se produjo más tarde, cuando el Zetsu negro que había dejado atrás, el capaz de controlar a Obito por la fuerza, falló. Fue entonces cuando el momento de su resurrección se le escapó de las manos. Sin embargo, mientras existiera la guerra, como en el momento en que Obito declaró abiertamente la guerra a las 5 grandes aldeas ninja, Black Zetsu comenzaría de inmediato a preparar el regreso de Madara. Y cuando Uchiha Madara realmente volvió a la vida, el Rinnegan, esos ojos que siempre le habían pertenecido, seguiría en posesión de Nagato. Capítulo 200. Yo supliqué. Ahora tengo que humillarme. En lo que respecta a Akatsuki, su estrategia era simple en principio y brutal en su ejecución. Debilitarlos lo máximo posible antes de que su bando tuviera que enfrentarse a un Madara con el Rinnegan en su máximo esplendor y, sobre todo, nunca acorralar prematuramente a Obito o a Black Zetsu. Si se veían obligados a actuar con rapidez, tenía que ser de forma decisiva. O bien Obito murió, o bien Nagato fue capturado. Cualquier otra cosa sería un desastre. Un enfrentamiento prolongado solo le daría tiempo a Akatsuki para reagruparse y contraatacar, y una vez que la iniciativa cambiara, sería imposible revertirla. En cuanto a Black Zetsu, esa criatura solo había sido sellada con éxito bajo la fuerza combinada de los 6 caminos. Chibaku Tensei y Tsutsuki Kaguya. Intentar un ataque sorpresa limpio contra ella rozaba la fantasía. Por ahora, era mejor centrarse en lo que realmente se podía controlar. Mientras la situación general se mantuviera estable y no los tomaran por sorpresa, siempre habría margen de maniobra. Rossi. La voz de Tsunade interrumpió sus pensamientos. HM. Gracias por el arduo trabajo. Esta vez no se molestó en dar rodeos. Lo aceptó sin más. Las cejas de Tsunade se fruncieron. ¿Qué quieres decir con HMM? HMM significa, respondió Rossi con calma, levantando finalmente la vista de los documentos, que efectivamente he trabajado mucho. Soy yo la que está aquí sentada todos los días ahogándose en papeleo. Tsunade golpeó la mesa con la palma de la mano y se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente. Desapareces durante meses. Usted es la Hokage, estimada Lady Tsunade, dijo con voz firme. Yo solo soy un humilde Jonin. Un ninja común y corriente de Konoha. Quien me pidió que volviera en primer lugar, cabrón. Ya he suplicado y aún tengo que humillarme, respondió Rossi sin dudarlo, entonces todo mi esfuerzo habrá sido en vano. Tú. La puerta de la oficina se abrió suavemente. Shizune entró con una bandeja de bocadillos nocturnos, echó un vistazo al ambiente y suspiró para sus adentros. Señorita Tsunade, Rossi, quizás debería tomarse un descanso. Silencio, Shizune. Ladró Tsunade. Hoy no voy a dejar que este tipo se salga con la suya. Sí, respondió Shizune por reflejo, quedándose paralizada. Para entonces, Tsunade ya se había subido al escritorio. En un instante, agarró a Rossi por el cuello y lo levantó de la silla. Suspendida en el aire, Rossi miró por encima del hombro hacia la puerta. En un momento como este, Shizune, dijo con calma, es mejor actuar que decir sí. Shizune apretó los labios, no dijo nada, retrocedió con la bandeja y cerró la puerta en silencio. Un suave clic selló la puerta de la habitación. Un instante después se oyeron ruidos sordos de muebles chocando. La noche fue larga. Y sin embargo, pasó en un instante. El año 57 de Konoha llegó en medio de un torbellino de ruido y cambios. Rossi inició oficialmente su ausencia y regresó al hogar de los Senju, donde se sumergió en experimentos. Anko fue transferida a Ambu, siendo asignada al mismo escuadrón que Igao y Ayate. En cuanto a Akatsuki, una vez resueltos los asuntos más urgentes del año, Jiraiya abandonó de nuevo la aldea para continuar con su investigación. Esta vez no estaba solo. Uchiha Shisui y Ryuga Iboro lo acompañaron. Tras meses de espera infructuosa alrededor de Enjin y después de confirmar que no habría más contacto, Shisui finalmente abandonó el centro de interrogatorios de Ambu. Había esperado a que el enemigo se moviera. Ahora iría con ellos.
Los problemas entre la aldea y los Uchiha aún podían resolverse, siempre y cuando ninguna fuerza externa interfiriera. Eso significaba encontrar al verdadero enemigo y mantenerlo ocupado, aunque lo único que pudiera hacer fuera desviar su atención de Konoha. No iba a permitir que destrozaran este frágil punto de inflexión. Los 2 Hyuga asignados a la guardia de Enjin también fueron reasignados. El clan Hyuga estaba sobrecargado de trabajo. Sus misiones este año fueron especialmente difíciles. Los altos mandos de Konoha ya le habían insinuado a Yashi que la policía continuaría reclutando miembros del clan Hyuga. El resultado probable era claro. Yashi se convertiría en subcapitán de la policía, sirviendo de contrapeso a los Uchiha. Fue tanto una necesidad política como una compensación. Porque cuando el incidente de la nube oculta llegó a su punto culminante, Konoha había optado por sacrificar a los Hyuga. Uzumaki Naruto tenía 17 años cuando derrotó monstruos, salvó el mundo ninja y arrastró a Uchiha Sasuke de vuelta a Konoha. A los 17 años, Roshi pasó la mayor parte del año 57 de Konoha enterrado en el bosque experimental detrás de la casa de los Senju. El proyecto de mejora genética de árboles de este año finalmente había dado sus frutos. Tras innumerables rondas de selección, hibridación y cultivo asistido por la técnica de liberación de madera, obtuvo un árbol madre que se acercaba a su ideal. Su madera conducía el chakra con una estabilidad inusual, y su fuerza vital superaba con creces la de cualquier ejemplar anterior. Pero también fue producto de la impaciencia. La vitalidad de la planta había sido sobreexplotada. Se mantuvo frondosa durante menos de 2 meses antes de que comenzara la descomposición irreversible. Las hojas perdieron su brillo, la corteza se agrietó formando líneas secas y marchitas, y el tronco comenzó a colapsar desde dentro. Antes de que el árbol se desintegrara por completo, Roshi preservó a la fuerza una última rama que aún contenía una tenue chispa de vida, sellándola con un jutsu. Lo llevó directamente a la oficina del Hokage. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Si no tienes nada importante, vete. Tsunade ni siquiera levantó la vista. Su pluma seguía arañando el documento, la impaciencia se palpaba en cada palabra. Roshi se acercó al escritorio y colocó la rama sellada junto a una montaña de papeles. Necesito que me ayudes a preparar una solución nutritiva, dijo con calma. De lo contrario, mis 6 meses de vacaciones habrán sido en vano. Finalmente, los párpados de Tsunade se abrieron. Ella echó un vistazo a la rama. Sobrecatalizado con liberación de madera. Aceleré el proceso de selección, admitió Roshi. Quería una muestra viable lo antes posible. Tsunade extendió un dedo, rozó la rama y percibió en silencio la vitalidad que aún conservaba. Sus ojos se pusieron en blanco con fastidio. Esto es un desastre. Es una planta híbrida sin precedentes. No existe material de referencia. Se recostó en su silla. No es imposible, pero soy el Hokage. No tengo tiempo para estar pendiente de tus experimentos botánicos como si fuera un jonin ocioso. Sin decir palabra, Roshi cogió una pila de documentos, se dirigió al escritorio libre, sacó una silla y se sentó. Tsunade resopló. Ahora ya sabe cómo comportarse, hizo girar la rama entre sus dedos, ya pensativa. De acuerdo. Hasta que no resuelva esto, te quedas aquí. Se puso de pie, con el ánimo repentinamente animado, y añadió con una sonrisa penetrante. Como un ninja normal, señor ninja. El quinto Hokage abandonó la oficina con un ánimo inusualmente alegre. El humilde jonin se sumergió en el papeleo. Era julio. Y si hubiera que describir el Ninja World de este año con una sola palabra, sería animado. Tras recibir una parte de los beneficios de los exámenes Chunin conjuntos del año pasado, Tsunagakure no pudo resistir la tentación de intentar replicar el modelo por su cuenta. No salió bien. El duro entorno del país del viento prácticamente no ofrecía lugares adecuados para ver los partidos fuera de la aldea. Pocos forasteros estaban dispuestos a viajar tan lejos para entretenerse. Si a esto le sumamos las inevitables lesiones derivadas de los intensos combates y los consiguientes gastos médicos, el balance final de Tsunagakure fue decepcionante. Según todos los informes, apenas lograron cubrir los gastos. Mientras tanto, el evento de intercambio de combate entre Konoha y Kumogakure estaba programado para comenzar en agosto.
La noticia ya se había difundido por varios países, generando gran interés y especulación. Sin embargo, Eden Mist, que había mostrado un gran interés el año pasado, permaneció inesperadamente callada. Aparte de estos grandes espectáculos cada vez más comerciales, el mundo ninja era, en apariencia, pacífico. No hubo grandes guerras que azotaran a las naciones. Aún se producían pequeñas escaramuzas, pero las grandes aldeas estaban claramente más centradas en la consolidación interna y su propio desarrollo. Especialmente Konoha. El año pasado, 12 Uchiha de la policía utilizaron Genjutsu contra el daimyo para regresar a la aldea. Fueron aprehendidos poco después. Aprovechando este incidente, Konoha reasignó sin problemas nuevo personal a la policía. Un escuadrón Inuzuka, un escuadrón de la rama Hyuga y un equipo de ninjas civiles. El ambiente dentro de la fuerza se volvió inevitablemente tenso. Incluso los Uchiha más moderados habían pasado décadas considerando a la policía como el dominio de su clan y su destino por defecto tras graduarse. Ver cómo su número e influencia se reducían progresivamente inevitablemente crearía un desequilibrio. Afortunadamente, el pueblo en su conjunto estaba en una trayectoria ascendente. Desde que Tsunade asumió el cargo, la situación externa había mejorado año tras año. Los exámenes Chunin conjuntos de las 4 aldeas del año anterior habían elevado la moral, y un ninja de Konoha, cuya identidad se mantuvo deliberadamente en secreto, se había alzado con el campeonato. Más importante aún, era evidente que el clan Uchiha había actuado de forma incorrecta durante el incidente del daimyo. Fugaku apoyó públicamente las reformas, y el clan se benefició genuinamente de nuevas vías de ascenso, reclutamiento en Anbu, puestos en la academia y cargos administrativos. Había problemas. Había tensiones latentes, pero por ahora, permanecían contenidos. Tras terminar con la pila de papeleo más urgente, Roshi encontró entre el montón el último lote de solicitudes de profesores de la Academia Ninja. Abrió el archivo y examinó los nombres. Este año, 6 Uchiha volvieron a presentar su solicitud. A diferencia del primer año, cuando muchos miembros capaces del clan fueron apartados de la policía y quedaron en una situación incómoda, este ya era el tercer año de reformas. Los solicitantes restantes eran corrientes. Como mucho, 1 o 2 puestos simbólicos bastarían para mantener el equilibrio. Otros 2 nombres destacaron. Uno de ellos era Iruka Omino. Tras regresar de los exámenes Chunin de Kumogakure el año pasado, había sido ascendido a Chunin gracias a su sólido desempeño. La otra era Mizuki. Había sido Chunin durante varios años. Roshi hojeó las notas. Mizuki había solicitado ingresar en Anbu anteriormente y había sido rechazado. Este año, se había dedicado a los estudios. No fue una elección extraña. La Academia Ninja, como departamento directamente subordinado al Hokage, era un lugar cómodo para los Chunin con pocas posibilidades de convertirse en Jonin. Sueldo estable, estatus respetable y un camino hacia la antigüedad. En circunstancias normales, podría haber aprobado. Pero Mizuki ya había hecho algo irremediablemente estúpido. Durante una simple misión de recopilación de información, él mismo había matado a su compañero herido. En el informe oficial, la muerte se trató con una falta de detalles tan negligente y casi insultante, como si Konoha fuera una aldea de tercera categoría sin siquiera procedimientos básicos de investigación. Siempre que un ninja moría en misión, especialmente en circunstancias anormales, Anbu reabría automáticamente el caso. Era el protocolo estándar. Prevenía muertes fingidas, deserciones y traiciones internas. La lógica aparente de Mizuki, la misión tuvo éxito, las bajas no importan, era ridícula. Ya no era la época de Sakumo Ataque. Cada ninja entrenado representaba una inversión significativa de los recursos de la aldea. Si un Chunin moría luchando contra un enemigo superior, era una tragedia. Pero eliminar a un compañero herido para completar una misión de rango B, y ni siquiera molestarse en cubrirla adecuadamente, reveló exactamente lo que Mizuki valoraba. No es trabajo en equipo. No son reglas. No es el pueblo. Solo la línea en su currículum. Y su ejecución incluso de ese objetivo egoísta fue torpe. Roshi cogió su bolígrafo y trazó una suave línea horizontal sobre el nombre de Mizuki. Entonces hizo una pausa.
En esta línea temporal, Mizuki se habría cruzado de nuevo con Orochimaru después de esa misión. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.